Mi nombre es Antonio Pichía, artista maya tzotujil de Guatemala. Mi producción actualmente está relacionada desde mi contexto cultural, en mi lugar de origen. Y partiendo de estas experiencias, he trabajado obra, en este caso la que muestro acá en esta Bienal Video Brasil, por ejemplo, la obra Semilla. La obra Semilla viene de un día del calendario maya. En el calendario maya existe 20 días. De los 20 días hay un día que se llama Anil, en idioma maya, que es semilla. La obra Semilla realmente se trata de la siembra del maíz. Me interesa eso porque realmente vengo de una familia de la agricultura y conocemos esa parte que yo lo llamo la sobrevivencia alimenticia, o sea, trabajar la tierra, limpiar la tierra, porque igual todo lo que comemos viene de la madre naturaleza, ¿no? Entonces por eso esa obra yo lo llamo semilla, como que representando la madre tierra, y las manchas rojas que están ahí, que son hilos, realmente representa cada semilla que se siembra, que es lo que realmente yo lo llamo la sobrevivencia alimenticia. La otra obra que se llama Abuela, los textiles realmente, no solo en Guatemala, sino que yo diría que todo el mundo, el arte del tejer lo trabajan las mujeres. Son las que diseñan, son las que tejen, son las que deciden los hilos realmente, ¿no? En mi caso, por mi relación con mi madre, que en este tejedora, sus conocimientos ha aprendido desde generación en generación. Pero mi madre tuvo 4 hijos, o sea, no tuvo hija. Y esos conocimientos, por no tener hija, ella no tiene la culpa, tampoco yo, porque soy hombre, ¿no? Entonces, ahí se corta esos conocimientos. Entonces, en este caso, yo que estudié arte, por ejemplo, entonces yo le estoy dando como continuidad y seguimiento a los conocimientos de mi madre. En este caso, lo que hago es una tela flotando también, y lo que hago son una serie de nudos, ¿no? Esa serie de nudos que hay son las ideas, son los conocimientos guardadas en una abuela, en una mujer. Al conjunto pareciera que esos nudos, como si fuera un cerebro donde está guardada toda esa información. Como homenaje a la mujer, pues lo llamé Abuela. Y la otra obra que se llama 4 puntos cardinales. Digamos, realmente los 4 puntos cardinales realmente digamos, en la cultura maya es tan importante las 4 direcciones realmente. Y lo que hago con esta obra son hilos también, y lo que vemos son unas manchas angulares. Esas manchas angulares yo lo retomé en una investigación que hice en un códice maya que se encuentra en Madrid. Actualmente le dicen el Códice de Madrid, pero no tiene nada que ver con Madrid. Se debe llamar Códice Maya que se encuentra en Madrid, robada y saqueada. Y en esa parte, en una de las páginas de este códice, existen esas manchas. Y lo que hago es retomar ciertas imágenes geométricas realmente de un códice prehispánico. Y lo que hago es traspasar en un textil ahora en una forma un poco más conceptual, contemporánea. Pero realmente todas esas ideas vienen de esa vivencia y de mi contexto cultural, en mi cultura maya, donde vengo, donde vivo y donde soy.